Buenas chavales, ¿cómo estamos? Hoy vamos a ver el producto vectorial. Como en el vídeo de las integrales, este vídeo no es de matemáticas, es de física, entonces vamos a entender el producto vectorial como una herramienta que utilizaremos en física. Así que, sin más introducción, empezamos. Empezamos recordando el concepto de producto escalar, porque será muy importante diferenciar el producto vectorial del producto escalar. Bien, imaginemos que tenemos dos vectores. Recordemos que para expresar estos dos vectores podemos hacerlo o con los paréntesis y las comas o en función de los vectores de la base, i, j y k, donde si tenemos el espacio tridimensional en el orden x y z, y esto es muy importante que este orden prevalezca, puede estar aquí la x, aquí la y, aquí la z, pero el orden tiene siempre que ser después de la x va la y, después de la y va la z, después de la z va la x, en esta dirección. ¿De acuerdo? Esto será muy importante tener en cuenta la orientación de los ejes, porque ahora sí que vamos a hablar de espacios tridimensionales. Pero antes de eso, i, j y k son los vectores unitarios que van en la dirección de cada uno de los ejes. Por tanto, si multiplicamos la componente por cada uno de estos vectores unitarios y los sumamos, obtendremos el vector en conjunto. Entonces, recordemos que podemos expresar los vectores o de esta forma o de esta forma, porque será importante. Vale. El producto escalar, recordemos que era una operación en la que yo cojo dos vectores, v y u, y los multiplico de tal forma que el resultado tiene que ser un escalar, es decir, un número. Lo que hacíamos para que el resultado de esta operación fuese un número era definir el producto escalar como el producto de cada componente x más el producto de cada componente y más el producto de cada componente z. Esto, evidentemente, si ponemos números y hacemos un ejemplo, es una suma y multiplicación de números, o sea, de escalares. Entonces el resultado es un escalar. Esto pertenece a los números reales. Es fácil demostrar que v producto escalar u es lo mismo que u producto escalar v utilizando esta definición. Y además vimos, sobre todo en el caso de ver el trabajo, pero bueno, para los que no se acuerden, lo recordamos ahora, que el producto escalar, además de ser esta definición de aquí, también lo podemos expresar como el módulo del vector v por el módulo del vector u por el coseno del ángulo que formen estos dos vectores. O sea, si yo tengo los dos vectores en el plano, aunque esto se aplica al caso tridimensional, pero bueno, es más sencillo verlo en el plano. Si tengo el vector v y tengo el vector u, el ángulo que forman estos dos vectores, pues será este de aquí. ¿Vale? Entonces el ángulo que hay que tener en cuenta es este de aquí. Ahora vamos a explicar brevemente el concepto de matriz y de determinante 2×2. De nuevo, esto en matemáticas se define todo mejor, se ve de una forma un poco más general, aquí simplemente va a ser meramente utilitario. ¿Cómo podemos definir una matriz dados dos vectores? Es muy sencillo el concepto, porque únicamente es poner estos dos vectores en forma o de fila o de columna, los dos seguidos. O sea, por ejemplo, yo defino la matriz A como la matriz la cual tiene como columna los vectores U y V. Esto quiere decir, la coma esta la podemos no poner, porque ahora de hecho la vamos a quitar. Esto quiere decir que la columna 1 va a ser el vector U y la columna 2 va a ser el vector V. Esto de aquí se llama matriz 3×2, porque tiene 3 filas y 2 columnas. Podríamos haber definido la matriz B, por ejemplo, como la matriz que forman los vectores U y V, pero en vez de en columnas, en filas, de la siguiente forma. Y ahora sería una matriz 2×3, porque tenemos 2 filas y 3 columnas. Bien, pues hay un tipo de matriz que son especiales que se llaman matrices cuadradas, que es cuando el número de filas es igual al número de columnas. En este caso vamos a centrarnos en las matrices 2×2, es decir, si U y V no tienen componente Z. Podemos formar la matriz 2×2, por ejemplo, poniendo en filas los vectores, es decir, Ux, Uy, Vx, Vi, de esta forma. Vale,
Pues ahora entra el concepto de determinante 2×2. El determinante es una operación que coge una matriz y la transforma en un número, en un escalar, ¿de acuerdo? De forma más o menos parecida al producto escalar, porque ahora es con matrices, antes era con vectores, pero es que la matriz es como un vector de vectores, entonces más o menos el concepto tiene que sonar familiar. ¿Cómo podemos definir o cómo se define el determinante 2×2? Se suele escribir así. Esto de aquí es igual a, y ahora pongo, en vez de entre paréntesis, pongo líneas. Esto no quiere decir valor absoluto, ni siquiera quiere decir módulo. Es la misma notación, pero no quiere decir lo mismo, porque es muy diferente el determinante de una matriz que el módulo de un vector, esto que quede claro. Pero la notación es similar. Entonces ponemos la matriz entre dos palos y luego lo mismo aquí. Vx, Ui, Vx, Vi. Y ahora la regla para obtener el número que vamos a sacar de este determinante es multiplico en diagonal y luego resto la siguiente multiplicación en diagonal. Es decir, multiplico Vx por Vi. Y ahora resto Vx por Ui. Este número de aquí será el resultado del determinante y puede ser positivo o negativo. Vamos ya con el producto vectorial, que se escribe o con una cruz o con un pico. Algunos lo escribiréis de esta forma y algunos otros lo escribiréis de esta forma, pero es lo mismo, que la notación no líe, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Vale, ¿qué diferencia el producto vectorial del producto escalar? Pues bien, el producto escalar, como su nombre indica, el resultado es un escalar, es un número. Es decir, combinamos las componentes de estos dos vectores de tal forma que el resultado queremos que sea un número. Es una definición. Pues el producto vectorial, el resultado de la multiplicación de estos dos vectores, ahora va a ser un vector. ¿De acuerdo? Es decir, multiplicar u vectorialmente con v va a dar otro vector, por ejemplo, w. Anteriormente daba un escalar, pues ahora da un vector. ¿Y cómo podemos calcular este vector? ¿Cuál es la receta para calcular el producto vectorial? Pues bien, vamos a hacer una cosa, que es un determinante 3×3 compuesto por determinantes 2×2, porque no hemos visto cómo resolver el 3×3. ¿Cuál es la receta? Bien, ponemos u, producto vectorial, v. Y ahora, abrimos un determinante. En la fila de arriba vamos a poner tres vectores, pero los vamos a poner como sus nombres, que son los vectores i, j y k. ¿De acuerdo? Esto es un poco de abuso de notación entre comillas, pero de momento tomémoslo como si fuese una receta. Simplemente ponemos i, j y k. Ahora, las siguientes dos filas va a ser una fila en la que va a estar el vector u. Importante, si el vector u está en la izquierda, está en la fila del medio. Entonces ponemos ux, ui, uz. Y el vector v estará aquí abajo. vx, vi, vz. Y me diréis, vale, aquí arriba y antes hemos aprendido a resolver un determinante 2×2, no un determinante 3×3. ¿Esto qué es? Vale, este determinante 3×3 lo vamos a convertir en un determinante 2×2, de la siguiente forma. Esto sigue siendo una receta, ¿de acuerdo? En matemáticas se explicará por qué la receta es así, pero en física cogemos la receta y la aplicamos a nuestro problema, porque los matemáticos ya han demostrado que la receta es correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí un determinante, multiplicado por el vector i, con un más delante, pero no pongo nada. Bueno, va, lo pongo. Aquí luego un menos, otro determinante, el vector j. Y aquí pongo otro más, otro determinante y el vector k. ¿Qué ponemos dentro de cada determinante? Bueno, pues en matemáticas habréis dado lo de los adjuntos, menores adjuntos y cosas así. Si no os suena lo que os estoy diciendo, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Porque esto, por lo que digo, es una receta. Es seguirla y ya está. Lo que hay que hacer es, en el determinante que está acompañando la i, hay que tachar la fila y la columna que le corresponden a la i y escribir este determinante de aquí. Ui, uz, ui, uz, vi, vz. Vi,
vz. ¿Qué hay que hacer en la j? Hay que hacer exactamente lo mismo. Tachamos la fila y la columna que le corresponden a la j y ponemos los que quedan restantes, ¿de acuerdo? No os fijéis en lo amarillo, ahora fijaos en lo verde. Pondremos ux, uz, vx, vz. Y por último, para la k, exactamente lo mismo. Tachamos fila y tachamos columna de la k y nos quedamos con este determinante de aquí, que es ux, ui, vx, vi. Y ahora simplemente resolvemos. Cada determinante se hace de esta forma, entonces ya lo tenemos prácticamente todo. Tenemos, y voy a abrir ahora un paréntesis, ui por vz, menos vi por uz, todo multiplicado por el vector i, menos, abro otro paréntesis, ux por vz, menos vx por uz, vx por uz. Cierro el paréntesis, multiplicado por el vector j, más, y de nuevo resolvemos un determinante, ux por vi menos vx por ui, y todo multiplicado por el vector k. Si ahora este menos lo introducimos aquí dentro, cambiándole el signo a todo para que aquí nos quede un más, lo que tendremos será lo siguiente. Nos quedará esto dado la vuelta, y ya sabemos que es lo mismo poner los vectores en forma de i, j y k que en forma de paréntesis. Entonces el vector que hemos creado es el vector cuya componente x se calcula de esta forma, cuya componente y se calcula de esta forma y cuya componente z se calcula de esta forma. Vamos a hacer un ejemplo numérico sobre el producto vectorial. Vamos a hacer u producto vectorial v. u por v. Tiene que dar como resultado otro vector. Luego entraremos en las propiedades, pero de momento vamos a utilizar la definición que hemos visto antes. Hacemos el determinante grande. Ponemos i, j y k en la primera fila. Ponemos el primer vector en la segunda fila, que es 1, menos 1, 1. Y ponemos el segundo vector en la última fila, menos 1, menos 1, 2. Y ahora hacemos los adjuntos, es decir, determinante 2 por 2 por el vector i menos determinante 2 por 2 por el vector j más determinante 2 por 2 por el vector k. Para el primer determinante 2 por 2 teníamos que tachar la fila y la columna del vector i y quedarnos con lo que queda. O sea, esto es menos 1. 1, menos 1, 2. Para la columna, o sea, para la fila y columna del vector j, pues lo mismo, 1, 1, menos 1, 2. 1, 1, menos 1, 2. Y para el vector k, pues lo mismo. Tachamos este, nos quedamos con 1 menos 1, menos 1, 1. 1 menos 1, menos 1, 1. Y ahora resolvemos cada uno de los determinantes. Esto es menos 1 por 2, que es menos 2, menos 1 por 1, menos 1. Aquí pongo un menos. Esto es 2 por 1, 2, menos 1 por 1, menos 1. J. Más, y esto es 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, que es 1. Perdón, aquí hay un menos, y por tanto esto es menos 1 por 1, menos 1, y esto es menos 1, menos 1. Y ahora ya operamos. Esto será menos 2 más 1 es menos 1 en dirección i, o sea, menos i. Luego esto será 2 menos 1 es 2 más 1, que es 3, pero como tiene un menos delante será menos 3j. Y por último, menos 1, menos 2, con el más delante se quedan menos 2k. Si lo ponemos en forma de vector con paréntesis, como sabemos poner, es el vector menos 1, menos 3, menos 2. Este es el vector que es el resultado de multiplicar vectorialmente u por v. Vamos con las propiedades del producto vectorial. La primera propiedad es que el resultado del producto vectorial de estos dos vectores, que es otro vector, es siempre perpendicular al uno y al otro. Es decir, w es perpendicular a u y también es perpendicular a v. Es decir,
si el vector u es un vector que únicamente está en el eje x, que tendría esta forma, y el vector v es un vector que únicamente está en el eje y, que tendría esta forma, entonces el vector w, que es el resultado del producto vectorial de u por v, solamente tendrá componente z. ¿De acuerdo? Esta es la primera propiedad. La segunda propiedad es que si u y v son paralelos, entonces el producto vectorial de u por v dará el vector 0. Por tanto, el resultado es nulo si los vectores son paralelos. Demostrar esto, demostrar las dos es relativamente sencillo si utilizamos la definición de producto vectorial, pero esto se hace más en la asignatura de matemáticas. De momento, estos son propiedades que nos sirven para resolver algún problema en física que ya veremos. La tercera, y creo que más importante porque es la que más vamos a utilizar, es que, si recordamos, cuando teníamos el producto escalar de dos vectores, u por v, además de ser el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, también era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Pues bien, el módulo del producto vectorial, porque claro, el producto vectorial da un vector, por tanto hablamos de módulo. Aquí no hablamos de módulo porque esto ya era un número, pero el módulo del producto vectorial será el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. ¿De acuerdo? Esta ecuación es bastante importante porque nos va a facilitar mucho la vida. Utilizar esto y utilizar esto o esto nos facilitará mucho la vida en muchos problemas. Y por último, tenemos que, también es bastante sencillo de demostrar, u por v es menos v por u. Es decir, si u por v da un vector que es únicamente la dirección positiva del eje z, v por u dará un vector que va en negativo, es decir, será el mismo módulo, pero tendrá un menos delante del vector. Si nos paramos a pensar en la propiedad número 3, podemos ver una cosa, y es que solamente importará la componente que es perpendicular a el vector. Es decir, si yo tengo aquí en un punto aplicado un vector v, por ejemplo así, y en otro punto, que sería por ejemplo mi origen de coordenadas, tengo el vector u, el vector v yo lo puedo descomponer en dos partes. En una parte que sea perpendicular a el vector u, que sería por ejemplo v perpendicular lo llamo, y otra parte que sea paralela al vector u, que lo llamo v paralelo. De forma que el vector v en este sistema de coordenadas lo podemos descomponer como v perpendicular más v paralelo. Si hacemos el producto vectorial del vector u por el vector v, tendremos que u producto vectorial v será igual a u producto vectorial v perpendicular más v paralelo. Otra propiedad extra que también es sencilla de demostrar, por así decirlo, es que podemos hacer la distributiva con el producto vectorial de la misma forma que lo podríamos hacer con el producto escalar. Ahora, es importante aquí tener en cuenta que la distributiva se hace por la izquierda, porque como hemos visto que no es conmutativo, no es lo mismo que la u esté aquí a que la u esté aquí. Le daría la vuelta a todo. Pero bueno, si tenemos eso en cuenta, tendremos que esto es u por v perpendicular más u por v paralelo. V paralelo y u son paralelos, y por esta propiedad de aquí sabemos que esto tiene que dar 0. De forma que, de forma efectiva, el producto vectorial se queda solamente con la componente perpendicular del vector. Por tanto, el módulo ahora del producto vectorial tiene sentido que tenga este seno, porque el ángulo que forman estos dos vectores, ¿cuál es? El ángulo que forman estos dos vectores es este de aquí. Esto es alfa. Y si hablamos de la parte perpendicular del vector, ¿vale? El cateto opuesto, este cateto opuesto está relacionado con el seno mediante esta ecuación de aquí. Esto es el módulo de v perpendicular. Por tanto, más o menos, de forma intuitiva, nos tiene que quedar en la cabeza que el producto vectorial
solamente está operando con las componentes que son perpendiculares. Vamos ya por fin a la regla de la mano derecha. Esta regla será bastante útil utilizarla en física. En matemáticas tendrá más sentido utilizar la propia definición del determinante. Pero para problemas en física, donde generalmente tendremos problemas planos, es decir, que todos los vectores con los que estemos trabajando en un problema estén inmersos en el mismo plano, es de mucha utilidad utilizar la regla de la mano derecha. Porque, como sabemos que el producto vectorial genera un vector que es perpendicular a ambos vectores, sabemos que si todo está contenido en un mismo plano, por ejemplo el plano XY, el vector, sin necesidad de utilizar la fórmula del determinante, sabemos que irá en la dirección K, de forma que calculando únicamente su módulo mediante esta expresión, sin utilizar la fórmula del determinante, podremos averiguar cuál es el vector del producto vectorial. Entonces, ¿cómo se utiliza la regla de la mano derecha? Supongamos que yo tengo el plano XY, ¿de acuerdo? Que en este caso serán, pues, el papel donde estemos haciendo el problema, ¿de acuerdo? Y yo tengo aquí dos vectores. Este vector, el vector U, que puede representar lo que sea, y este otro vector, el vector V, que puede representar, pues, otro lo que sea. Estos dos vectores forman un ángulo alfa, que será pues el que está aquí incluido, porque es el ángulo que forman estos dos vectores. Por tanto, el producto vectorial de U y de V, solamente sabiendo que es perpendicular a ambos vectores, el vector o saldrá o entrará en este plano. Es decir, voy a hacer el plano con un poquito de perspectiva. Si este es el plano XY, y tenemos los vectores de esta forma, U y V, formando un ángulo determinado, ¿vale? Y están inmersos en el plano, ¿eh? Sabemos que si hacemos U por V, el vector irá o hacia arriba, saliendo del plano, ¿vale? Es decir, como si clavásemos un lápiz en un papel, o hacia abajo. Ahora, hay que determinar si es hacia arriba o si es hacia abajo. Eso se hace con la regla de la mano derecha. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Pues bien, consiste en que tenéis que coger vuestra mano derecha, y no sirve con la izquierda, tiene que ser con la derecha, por cómo están configurados los ejes básicamente, por el orden de X, Y Z. En el producto vectorial ha de conservarse que el vector unitario Y por el vector unitario J tiene que dar el vector unitario K. Entonces vamos, digamos que en esta dirección. Y por J tiene que dar K. De forma que lo que dice la regla de la mano derecha es: vosotros ponéis la mano en el papel. Y si el producto vectorial dice que tenéis que multiplicar por la izquierda U y por la derecha V, tenéis que ir con vuestra mano desde U hasta V, ¿de acuerdo? Y tenéis que cerrar la mano en esa misma dirección, desde U hasta V. Y donde el dedo pulgar apunte es hacia donde irá el vector. O sea, en el caso que he puesto yo como ejemplo, U por V, tendremos que poner la mano desde U hasta V y cerrarla. En este cierre, si miramos el pulgar apunta hacia arriba, de forma que el vector que resulta de hacer el producto vectorial de U por V sale del papel por arriba, es decir, iría en dirección más K. ¿Qué pasaría si hubiésemos hecho V por U? Pues todo lo contrario, pondríamos la mano empezando en V y claro, como hay que ir de V a U, pues yo no puedo girar la mano de esta forma. Yo lo que tengo que hacer es girar la mano así e ir de V a U. Por tanto, mi dedo ahora entra dentro del papel, de forma que el producto vectorial V por U, como decía la propia propiedad de antes, irá hacia abajo. Vamos a utilizar la regla de la mano derecha para hacer el producto vectorial de U y V. Vamos a dibujarlos. Como cada uno está situado en un eje distinto, va a ser muy sencillo utilizar la regla de la mano derecha. El vector U, si este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, el vector U está situado hacia detrás, porque es -1, 0, 0, ¿de acuerdo? Voy a continuar esto así. El vector U está situado justamente aquí
de esta forma, ¿vale? El vector u realmente es el vector menos i, pero bueno, lo dejo con el nombre de vector u. Y el vector v es el vector 0, 3, 0. Por tanto, está situado en el eje y. Es este vector de aquí, vector v. Estos dos vectores, al estar cada uno situado en un eje, el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados. Por tanto, los dos vectores están dentro del plano XY. Así que su producto vectorial, ya sea u por v o v por u, va a estar en el eje Z. Si hacemos u por v, nos va a dar un vector w que sabemos que tendrá esta forma. Ahora falta determinar si w es positivo o si w es negativo. Pues vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Cogemos la mano y vamos de u a v, ¿vale? Porque es u por v. Entonces ponemos la mano donde está el vector u y la llevamos a donde está el vector v. Eso significa hacer el siguiente giro en el plano, hacer este giro de aquí a aquí. Y eso, por la regla de la mano derecha, nuestro pulgar apuntará hacia abajo en el eje Z, de forma que w tendrá aquí un menos, porque está en dirección menos k. Es decir, esto será de esta forma. Menos w en dirección k, donde w es positivo porque w será el módulo. Porque ahora, claro, w solamente puede ser el módulo porque es la única componente posible. De forma que calculamos el módulo con esta ecuación de aquí. El módulo de w, que será el módulo de u producto vectorial v, será igual al módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forman. El seno es el seno de 90. El seno de 90 da 1. De forma que esto es el módulo de u por el módulo de v. El módulo de u mide 1, es 1. El módulo de v mide 3, 3. Por tanto, esto da 3. Y de forma que el vector será el vector 0, 0, menos 3. Y este ha sido el vídeo.